¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hace unos días publiqué un video en donde les hablaba de qué tan importante fue para mí inscribirme a la escuela de pastoral. Les hablaba de que yo realmente recibí muchas cosas de escuela de pastoral. Conocí a gente maravillosa. Creo que por primera vez conocí gente digna de ser amada en mi vida. Yo vengo de Ciudad Neza, de un entorno de mucha violencia. En alguna ocasión, saliendo de la primaria, me encontré un cadáver en la esquina de mi calle, de un señor que había sido asesinado. Tendría unos 8 o 9 años. Entonces, yo vengo de un medio muy difícil, muy complicado. Y yo en escuela de pastoral encontré muchas cosas. Yo no me arrepiento de haberme inscrito en escuela de pastoral y todavía hasta el día de hoy, a todos los que me preguntan, yo les digo, inscríbanse. La verdad es que tienes más para ganar que para perder. Y también les comentaba la semana pasada de que yo en realidad fui formado en el marxismo, y es cierto. Yo estudié economía en la UNAM en una época en la que el marxismo era la columna vertebral de la carrera de economía. Sí hablábamos de tasas de interés, hablábamos de bancos, hablábamos de monedas, hablábamos de muchas cosas, pero, eh, pero la verdad es que la esencia era que hablábamos de marxismo. Yo aprendí a leer El Capital como un sectario aprende la Biblia, es decir, con puntos, comas y acentos. Yo, por ejemplo, en algunas clases teníamos una clase de 2 horas, en donde en 2 horas solamente reflexionábamos 3 líneas o 2 líneas del Capital. Entonces yo estudié el Capital como si fuera una religión, ¿sí? O sea, estudié el Capital, pues como un protestante. Por eso cuando yo entré a escuela de pastoral, yo no necesité que alguien me enseñara a leer la Biblia. Yo descubrí cómo se leía porque la estructura de la Biblia es la misma que el Capital. Es decir, hay libros, tomo uno, tomo dos, tomo tres, hay capítulos y en la Biblia hay versículos y en el Capital lo que hay son parágrafos. Entonces, para mí fue muy fácil aprender a leer la Biblia. Yo no necesité que alguien se sentara conmigo a explicarme cómo se lee la Biblia, cómo se busca un pasaje bíblico. Jamás necesité que alguien me lo dijera. Pero a lo que voy es a lo siguiente, una persona, una hermanita me respondió y me preguntó qué era el marxismo. O sea, si tú fuiste formado en el marxismo, ¿qué es el marxismo? Y precisamente por eso preparé este video el día de hoy, porque seguramente todos ustedes han tenido alguna noticia o algún acercamiento con esta corriente filosófica que fue muy importante en el siglo pasado y que continúa siendo muy importante todavía el día de hoy. En la mayor parte de universidades del mundo, sobre todo de América Latina, el marxismo sigue siendo fundamental. Entonces, este es el tema del que les voy a hablar el día de hoy. ¿Qué es el marxismo? El marxismo es una teoría filosófica, económica, social y política desarrollada principalmente por Carlos Marx y Federico Engels. Su objetivo es o era explicar cómo funcionan las sociedades y cómo cambian a lo largo del tiempo, especialmente a través de los conflictos entre las clases sociales. Es decir, para Marx era la lucha de clases el motor de la historia. Desde el punto de vista político, el marxismo persigue una utopía a la que llaman el comunismo científico. ¿Qué es el comunismo científico? Un sistema político y económico en el que todos vamos a ser iguales. No habrá hambre, no habrá opulencia, una especie de paraíso en la tierra, pero sin Dios, sin moral, sin derechos humanos y sin libertades. Pero vamos por partes. El socialismo consta de 3 partes o 3 fuentes. Una filosofía propia, que es el materialismo dialéctico, una concepción de la historia, que es el materialismo histórico, y una propuesta política, que es un subproducto de las dos anteriores, que es lo que decíamos el comunismo científico. El comunismo científico vendría a ser la oferta política de Marx, como les decía, una sociedad perfecta, sin clases, sin divisiones, sin opulencia y sin miseria, en la que el hombre, liberado de todo aquello que la oprime, el trabajo, la religión, la necesidad, la ignorancia, puede desarrollar su libre individualidad.
Hasta aquí se oye bien, ¿no? Bueno, pues para alcanzar este paraíso en la tierra, será necesario un periodo de transición al que Marx llamó el socialismo. Ese periodo será como una especie de purgatorio que servirá para educar al hombre nuevo en la generosidad, el sacrificio y la libertad. Servirá también para vencer las resistencias de todos aquellos malvados que se nieguen a renunciar a sus bienes terrenales, a compartir con los demás y aprender a vivir en el mundo nuevo. Por eso, para Marx, el socialismo tenía que venir acompañado de una forma específica de Estado al que Marx llamó la dictadura del proletariado, que es precisamente eso, una dictadura con todo lo que implica de supresión de la democracia, del Estado de Derecho, la pérdida de los derechos más elementales, como el derecho a la vida, el derecho a formar una familia, a practicar una fe, a educar a nuestros hijos, a poseer privadamente bienes, a expresar lo que pensamos o a organizarnos para defender nuestras convicciones e intereses. Para Marx, en el socialismo la democracia debería ser sustituida por un Estado policíaco que acompañaría a la sociedad como una especie de carcelero. Vamos a tener un tutor y ese tutor va a ser un Estado policíaco militar. Y solo después vendrá el paraíso, el mundo nuevo en el que solo entrarán los hombres nuevos, aquellos que se hayan purificados de su egoísmo, ¿verdad? De su ansia de ganancias, de su deseo de poseer. Si se observa detalladamente, la propuesta política de Marx reproduce un camino parecido al del cristiano. El cristiano al morir no entra directamente en el cielo, sino antes pasa por el purgatorio. Bueno, pues precisamente el socialismo vendría a ser una especie de purgatorio en el que el hombre, la sociedad, las instituciones, las leyes se van a purificar para poder pasar al comunismo, que sería la etapa superior del socialismo, la cumbre, la culminación. Hemos llegado al cielo, hemos atravesado el Mar Rojo, hemos cruzado el río Jordán para llegar a la tierra prometida. ¿Cuáles son las ideas principales del marxismo? Estoy seguro que todos nosotros en algún momento hemos tenido contacto con el marxismo. Es decir, el marxismo llegó a ser tan influyente y tan importante en el mundo que todavía hoy, aunque tú no te des cuenta, las ideas marxistas permean nuestra sociedad, los partidos políticos, las instituciones, las leyes y hasta la misma iglesia está permeada por el marxismo. Pero vamos a ver cuáles eran sus ideas fundamentales para irlas identificando. En primer lugar, como decíamos, la lucha de clases es el motor de la historia. La historia está marcada por el conflicto entre quienes poseen los medios de producción como las fábricas, las tierras y las empresas y quienes trabajan para ellos. En el capitalismo, estas clases sociales son la burguesía, que son los propietarios, y el proletariado, que son los trabajadores. Esta idea de que el cambio social, que la evolución de un estadio inferior de desarrollo a un estado superior de desarrollo es producida por la lucha de clases es muy importante para el marxismo. Esta idea de que son las contradicciones sociales las que provocan saltos cualitativos en la historia es fundamental, es, por decirlo así, es como el pecado original en el cristianismo. Si tú quitas la doctrina del pecado original en el cristianismo, no se entiende nada. ¿Sí? Los seguidores de Marx, los marxistas, extienden esta visión de la lucha de clases a prácticamente todos los campos de la actividad humana. De la lucha entre burguesía y proletariado se pasa a la lucha entre ricos y pobres, a la lucha entre hombres y mujeres, la ciudad y el campo, el pueblo contra las élites, los laicos contra la jerarquía, los homosexuales contra los heterosexuales y un muy largo etcétera. Otro elemento importante del marxismo es la crítica al capitalismo. El marxismo sostiene que el capitalismo genera desigualdad porque los trabajadores producen más valor del que reciben en salarios, lo que se le llama la
plusvalía, la diferencia entre la riqueza generada y el salario percibido. Y esa diferencia es apropiada indebidamente por los empresarios, por los capitalistas. En la visión de Marx, el trabajador lo hace todo. El trabajador es el que produce y el empresario no hace nada. Por lo tanto, se apropia ilegítimamente como ganancia del trabajo del obrero. Otro elemento importante del marxismo es el cambio social. Marx, argumentaba que estas tensiones entre las clases sociales llevarían eventualmente a una transformación de la sociedad. Pasaríamos del capitalismo, o sea, del infierno, al purgatorio, que sería el socialismo, y este socialismo, como decíamos, pues, sería la antesala del comunismo, que vendría a ser el cielo. Según los cálculos de Marx, a finales del siglo XIX habría de producirse una crisis final en el sistema capitalista. Las crisis son frecuentes en el capitalismo, pero Marx decía que iba a haber una crisis que iba a ser el acabose, ¿sí? Y que a partir de ahí no habría más opción para el mundo que comenzar a edificar el comunismo. Según los cálculos de Marx, el nacimiento de la sociedad comunista habría de producirse a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, y Marx incluso llegó a señalar el lugar donde se iba a dar esto, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque era el capitalismo más desarrollado de la época. ¿Pero qué creen? Que eso no pasó. La primera sociedad comunista vio la luz en octubre de 2017, sí, a principios del siglo XX, pero no en Inglaterra ni en Francia, sino en Rusia, que por entonces era la economía más atrasada de Europa. Si el día de hoy Rusia es uno de los principales países capitalistas del mundo junto con China, fue gracias precisamente al socialismo. Paradójicamente, por ahí había una profesora que decía que el socialismo es el camino más corto y más sangriento al capitalismo, ¿no? Otro elemento también muy importante del marxismo era la utopía, el comunismo, una sociedad sin clases sociales. Como objetivo final, el marxismo propone una sociedad en la que no existan clases sociales ni propiedad privada de los medios de producción, y en la que la producción se organice para satisfacer las necesidades de la población y no para obtener una ganancia como sucede en el capitalismo. La norma era muy sencilla. Para producir igualdad, lo que tienes que hacer es quitarles a unos para darles a otros hasta que todos sean igualmente pobres. Marx ya sabía que las clases acomodadas no iban a renunciar a sus privilegios sin pelear. Por eso, un componente muy importante en el sistema político de Marx era la dictadura del proletariado, un Estado totalitario que controlara el gobierno, pero no solo el Estado, sino también la economía, la sociedad, la administración de la justicia, la cultura en sus diferentes ámbitos y hasta la religión. En el sistema de Marx, el Estado sustituye a la mano invisible de los clásicos, al mercado. Por eso, hasta hoy en día, todos los regímenes que de una o de otra manera se inspiran en mayor o menor medida en el pensamiento de Marx, incluyendo el de México, tienden a darle un papel cada vez más preponderante al Estado en todas las esferas de la vida pública y hasta de la vida privada. El Estado tiene que decidir qué consumimos, qué estudiamos, qué comemos, cuándo comemos, todo lo tiene que decidir el Estado. Ahora les voy a hablar un poco acerca de las aplicaciones prácticas del pensamiento de Marx, porque sí, en más de 100 años ya tenemos muchos ejemplos de casos, todos ellos fracasados, de aplicaciones prácticas del pensamiento de Marx. Varios países adoptaron sistemas basados en interpretaciones del marxismo, especialmente el marxismo-leninismo, entre ellos la Unión Soviética, la República Popular China, Corea del Norte, Camboya y en América Latina, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y en muchos de estos casos lo que se observó fue lo siguiente. De manera invariable, todos estos países presentaron una concentración del poder en un partido único.
¿sí? En Cuba no está permitido que exista ningún otro partido que no sea el Partido Comunista de Cuba. En Nicaragua se permite que haya partidos políticos diferentes, pero si llegan a ganar una elección, los candidatos ganadores son internados en la cárcel o enviados al exilio. Restricciones a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al derecho a la vida, al derecho a disentir. La pérdida de derechos sociales es inherente a este tipo de regímenes. Ahorita en México, por ejemplo, pues estamos hablando de quitar la libertad de expresión, de censurar, ¿verdad? De establecer una ley para proteger a las audiencias de las mentiras que pudieran decir los medios de comunicación. Lo interesante de esta ley que se está estudiando en México es quién va a decidir qué es verdadero y qué es falso. El gobierno. Si yo digo que lo que tú estás diciendo es mentira, bueno, pues entonces te voy a sancionar, te voy a poner una multa, te voy a poner en la cárcel o lo que considere conveniente. Entonces, esto es común a todos los regímenes de inspiración marxista. Otro elemento común a todos los regímenes de inspiración marxista o de izquierda, como lo quieras llamar, es la persecución de los disidentes y presos políticos. El marxismo, el pensamiento de izquierda, no acepta que alguien pueda llegar a pensar diferente. Nada. Por eso lo más común en un país socialista es tener las cárceles llenas de presos políticos. Y en México también los hay. Digo, los hay en todo el mundo, seguramente, pero en los países de inspiración marxista o con gobiernos de inspiración izquierdista, pues es mucho más común, ¿verdad? Suelen ser cárceles, por decirlo así, abarrotadas de personas que su único delito fue pensar diferente o decir que los precios estaban muy caros o decir que el comunismo no era bueno, pues bueno, vas para la cárcel, ¿no? En Cuba existe un delito que llaman de contrarrevolución, es decir, el delito de no ser comunista. Si vienes aquí con que tú eres cristiano y no eres comunista, olvídate, porque ya estás violando la ley. También, por ejemplo, en muchos casos, pues se pierden otros derechos. El derecho a la vida. El primer país, por ejemplo, que aprobó el aborto o legalizó el aborto fue precisamente la Rusia comunista, la Rusia soviética. Otro elemento muy importante en los regímenes de inspiración marxista es la planificación centrada de la economía, que en muchos casos desafortunadamente produjo escasez, baja productividad e ineficiencias. ¿Sí? O sea, los países en donde se han aplicado las ideas económicas de Marx tienden a convertirse en los países más pobres. Incluso todavía el día de hoy, perdón por lo que voy a decir, no quiero ofender a nuestros hermanos, pero Cuba, Venezuela y Nicaragua, si no son los países más pobres de América, se aproximan a eso. ¿Por qué? Porque el marxismo produce precisamente una especie podríamos decir, de descarrilamiento de la economía, ¿no? En donde todo se descompone, los precios aumentan incontroladamente, hay ocultamiento de mercancías, escasez, hambrunas, etcétera. El conflicto entre Ucrania y Rusia en gran parte se explica por esto. ¿Cuál es el resentimiento de los ucranianos hacia los rusos? ¿Verdad? Que para mandar alimentos a China, Stalin le quitaba a los ucranianos, cuyo suelo es muy fértil y muy productivo, el producto de sus cosechas. Y eso provocó una hambruna de proporciones enormes en Ucrania en la década de los 20 del siglo pasado. Y todavía hoy hay resentimiento en Ucrania hacia Rusia por esto que pasó. No les parezca raro que también el gobierno mexicano utilice dinero de los mexicanos para enviarlo a Cuba o petróleo de los mexicanos para regalarlo a Cuba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el socialismo, las ideas de Marx producen hambrunas, producen ineficiencia económica. Esto se ha probado una y mil veces. En general, el fracaso económico es inherente a la aplicación de las ideas de Marx. Todos los gobiernos de izquierda han fracasado en la tarea de generar bienestar para sus pueblos y corregir las desigualdades sociales. Al contrario,
Este tipo de regímenes han exacerbado las desigualdades por medio del surgimiento de una nueva clase de ricos, la llamada nomenclatura en Rusia, los enchufados en Venezuela, es decir, empresarios, personas que de alguna manera ocupan el vacío de la burguesía y se convierten pues en los nuevos privilegiados cuyo estilo de vida rivaliza y a veces hasta supera el estilo de vida de los capitalistas, de los ricos del pasado. O sea, tú ponte a ver, por ejemplo, a los nuevos millonarios de la cuarta transformación. ¿Tú crees que en Cuba todo mundo es pobre y vive en la miseria y no tienen ni para papel de baño? No, no, hay un grupo que son los cercanos al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que son los cercanos al Partido Comunista de Venezuela, que no viven en la miseria, ¿sí? Dice por ahí el dicho, ¿no? Todos los hombres son iguales, pero unos son más iguales que otros. Y bueno, pues el socialismo, las ideas de Marx, su aplicación práctica ha producido millones de muertes a lo largo del siglo pasado y todavía hasta el día de hoy el marxismo sigue matando. Estas muertes se relacionan con represiones, purgas, hambrunas, campos de concentración y de trabajos forzados. Las cifras exactas de las víctimas del pensamiento de Marx son objeto de debate académico y varían según la metodología empleada. Pero el dato más aceptado es el siguiente: sin considerar a todos aquellos asesinados por el aborto, se calcula que el esfuerzo por aplicar las ideas de Marx han costado aproximadamente 100 millones de vidas y todavía hoy sigue muriendo gente. Llegados a este punto, yo creo que ya muchos de ustedes se habrán dado cuenta de que también en México, desde 2018, vivimos en un régimen que en cierta medida, sin decirlo, sin proclamarlo directamente, también se inspira en las ideas de Carlos Marx. Si nosotros, por ejemplo, en el caso de México, analizamos quiénes son las grandes figuras históricas en las que el gobierno mexicano, el anterior y el actual, dice inspirarse, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Felipe Carrillo Puerto, todas esas personas que el gobierno actual ensalza, todos ellos fueron marxistas. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tanto ha permeado o han permeado las ideas de Carlos Marx en el mundo y en México? Las ideas de Carlos Marx han tenido una influencia enorme en el mundo, aunque de maneras muy distintas. Todos nosotros, incluso aunque no nos demos cuenta, hemos estado sometidos a la influencia de las ideas de Carlos Marx. Hoy en día, muy pocos países aplican un modelo marxista clásico, pero muchas de sus ideas siguen presentes en la política, en la academia, en los sindicatos, en la función pública, en los movimientos sociales, en la elaboración de políticas públicas. La influencia del marxismo puede verse claramente en cuatro ámbitos principales. La política. Durante el siglo XX, aproximadamente un tercio de la población vivió bajo gobiernos que se declaraban marxistas, pero todavía hoy muchísimos países del mundo son gobernados por países de izquierda que no son sino mutaciones del comunismo. Y esto incluye a México, incluye a Venezuela, incluye a Nicaragua, incluye a Cuba, ¿verdad? Incluye a muchos otros países en donde el gobierno jamás habla de marxismo, pero se inspira en el marxismo. Actualmente, países como República Popular China, Cuba, Vietnam, Laos, Corea del Norte mantienen partidos comunistas en el poder que gobiernan con mano férrea, aunque sus modelos económicos puedan ser muy diferentes. China, por ejemplo, China ha sabido combinar la rapacidad y el hambre de plusvalía del capitalismo con la brutalidad y la arbitrariedad del comunismo para producir una sociedad terrible, en donde aquí sí hay dinero, pero no libertades. Es importante mencionar
que el marxismo ha demostrado una enorme capacidad de mutar para adaptarse mejor a las circunstancias cambiantes sin tener que responder por sus crímenes. Los grupos y movimientos sociales de inspiración marxista se autodefinen hoy o se presentan como izquierdistas, socialistas, comunistas, fascistas, nazis, nacionalsocialistas y un largo, muy largo, etcétera. En las universidades, el marxismo sigue siendo una corriente importante en sociología, historia, filosofía, economía política y estudios culturales. En México, las ideas de Marx son casi doctrina oficial en la mayoría de universidades públicas y algunas privadas. En América Latina prácticamente nadie sabe el terrible desastre y el enorme costo en vidas de tratar de aplicar el pensamiento de Marx. En México, como en todos los países subdesarrollados, pues aquí todavía privan las ideas del siglo XIX y se considera al marxismo como el producto más refinado del pensamiento económico y social. Muchos investigadores, sin ser marxistas, siguen utilizando conceptos y categorías elaboradas por Marx como clase social, lucha de clases, plusvalía, alienación como herramientas de análisis. En el ámbito sindical, numerosos sindicatos alrededor del mundo adoptaron ideas marxistas sobre derechos laborales, negociación colectiva y protección de los derechos de los trabajadores. Este no es el caso de México. Aquí vivimos una realidad distinta. Aquí los sindicatos se conducen con el más estricto pragmatismo, es decir, se venden al mejor postor y no andan discutiendo cuestiones de carácter ideológico. ¿Y dentro de la Iglesia Católica ha tenido algún impacto el pensamiento de Marx? La respuesta es sí. El mayor punto de contacto entre cristianismo y marxismo surgió con la autodenominada teología de la liberación. La teología de la liberación fue un esfuerzo por juntar al agua y al aceite, al cristianismo y al marxismo, al amor y a la revolución. O para hablar con más propiedad, la teología de la liberación fue un esfuerzo por reinterpretar el Evangelio desde conceptos marxistas. Durante el pontificado de Juan Pablo II, bajo la labor doctrinal del entonces cardenal Joseph Ratzinger, que vendría a ser al Papa Benedicto XVI, se publicaron documentos en los que la Iglesia cuestionaba la adopción de elementos centrales del análisis marxista en la teología. Sí, la Iglesia Católica condena la teología de la liberación. En conjunto, la Iglesia Católica ha mantenido una oposición consistente, reconoce la necesidad de combatir la pobreza, el hambre, la explotación y la injusticia social, pero sostiene que esos objetivos deben buscarse desde una antropología y una visión cristiana, no desde los principios filosóficos del marxismo. En otras palabras, no es por medio de la violencia y el odio como vamos a construir un mundo mejor, sino por medio de la conversión y el amor. En cuanto a la moral y a la doctrina, en la práctica, el marxismo sí nos ha obligado a modificar nuestras doctrinas. Un claro ejemplo es de que los católicos ya casi no hablamos de vida eterna. Aunque la doctrina oficial de la Iglesia Católica sigue enseñando que la vida eterna, la resurrección, el juicio y la salvación son elementos centrales de la fe y el catecismo de la Iglesia les dedica una parte muy importante a estos temas, la verdad es que en la práctica sí ha ocurrido que en muchos lugares ha habido un cambio de énfasis pastoral en comparación con lo que acontecía hace varias décadas. Algunos observadores consideran que muchos sacerdotes y obispos hablan más sobre justicia social, solidaridad, pobreza, desigualdad o el cuidado del medio ambiente y hablan cada vez menos sobre el cielo, el infierno, el juicio final, la conversión, el pecado y la vida eterna. Otro aspecto importante en el que puede sentirse la influencia de Marx entre los cristianos es en el voto católico. Muchos católicos no sienten ningún pesar en votar por partidos que han perseguido a la iglesia, que promueven el aborto, que impulsan leyes en contra de la vida y la familia y que atentan contra el derecho a la propiedad o la libertad religiosa. Votan por la izquierda y no solo no les da vergüenza, sino que incluso lo dicen con orgullo. Entonces, esto es lo que ha pasado, hermanos. No piensen ustedes que el marxismo nada tiene que ver con nosotros. El marxismo está presente en todos los ámbitos de la vida y más ahora que México tiene un gobierno de izquierda. Digo,
Que México tenga un gobierno de izquierda fue una decisión de los mexicanos, pero el marxismo va a tardar, yo no diría años, quizás siglos en salir de nuestra mente, en salir de nuestras universidades. Va a ser muy difícil que salga.